Bien, continuando con esta parte del programa, a mí me trae añoranza el estar sentado junto al invitado de esta noche que tenemos para hoy domingo, porque es como remontarme a la niñez, sin pensar en edad, simple y llanamente algo que te trae alegría, que te trae mucha satisfacción. Don Charlie Perdomo, muchas gracias. ¿Qué tal, Jordi? Bueno, que usted esté aquí, la verdad que es una gran satisfacción y que nos haya dispensado su tiempo. Lo primero, don Charlie, ¿cómo le llega o le nace el amor por el séptimo arte? La familia empezó este negocio en el 1948 en Moca, ¡Wow! porque mi abuelo, el papá de mi papá, empezó con el Teatro Maritza, Sí. porque era cine y a la vez se presentaban artistas. En aquel entonces ahí llegó Lucho Gatica, Los Panchos, ¡Wow! toda esa gente. Sí. Eso tenía sus camerinos y sus cosas. Y después fuimos continuando en el año 1962, después de la muerte de Trujillo, creamos otro cine en Moca, que fue el Cine Viena, y en el año 71 hicimos el Cine Moca, que ya era un cine de cierta categoría con aire acondicionado, Sí. y las compañías distribuidoras de películas en la capital, vamos a decir, animaron a mi papá a meterse en ese proyecto de hacer un cine doble así con parqueo, porque los cines que había en aquel entonces ya eran cines que estaban dentro de la ciudad y había que pensar en parqueo. parqueo y en los años por venir. Ah, ya. Y en los años por venir. Y así fue. Entonces se inició el cine doble, que luego fue triple. Unos años después se le anexó la tercera sala y... Pero una cosa, don Charlie, entonces ustedes son mocanos. Sí. Entonces todo comienza, toda la historia. Y entonces, antes de que comencemos con la historia del cine doble, ¿qué los trae a Santiago? No, nosotros nos mudamos a Santiago en el 1971. Nos trajo a Santiago porque mi papá tenía sus negocios en Moca, estaban los cines y aparte de eso, él era exportador de tabaco en rama. Ah, ok. Sí, entonces nosotros somos una familia larga de 7 hermanos. Ya habíamos varios que estábamos viajando a la universidad y mi papá pensó, bueno, lo mejor es que nos vamos a Santiago, mis hijos van a la universidad todos y el único que viaja a Moca soy yo. Y así fue. Perfecto. Y así fue. Entonces, entrando ya en la parte de Santiago, ya se establecen en Santiago por lo que acaba de explicar. Entonces, ¿se origina lo del cine doble de qué manera? La experiencia ya de Moca, entonces asumo que habrán cerrado en Moca y ahí... No. En Moca se continuó. Oh. Se continuó hasta el 1986, cuando la empresa se le vendió a un señor que apodaban Palillo, que era comerciante de tejidos y eso, tenía tiendas aquí en Santiago. En Santiago y nada. O sea, nosotros tuvimos los dos negocios hasta el año 1986. Y entonces eso del cine doble, ¿cómo surge? ¿Fue por una pasión o también por el ámbito del negocio? No. O sea, las compañías distribuidoras en Santo Domingo motivaron a mi papá, como que en Santiago hacían falta cine, hacía falta competencia, hacía falta un cine moderno. Santiago era una ciudad que estaba creciendo y claro, y mi papá se motivó, era comerciante. Sí. Y realmente el cine doble duró 25 años. Wow. Ya después
Ya para el año 1997 ya empezó el cine a caer, porque ahí empezaron los videos Sí, a ponerse, a tomar más auge de la cuenta. Aparte de eso, aquí empezó el cine Hollywood, que el dueño del cine Hollywood, que era el señor Víctor Carrady, ya sí, murió en paz descanse. Él tenía una de las compañías, o sea, representaba varias compañías distribuidoras de películas, y él notaba, o sea, él exhibía sus películas simultáneas, con la de cine ustedes. Hollywood con el cine doble, pero empezó a notar que el cine doble, la gente se inclinaba ahí, Más claro. y nos cortó el suministro. Tuvimos que quedarnos ya con las otras compañías que había, que no eran tan fuertes, porque antes de él venir a Santiago en el 1992, él tenía esas compañías en la capital, Claro, nos claro. daba, nos daba películas y eso, Sí. y las cosas iban muy bien, pero cuando él vio que el negocio de él como que Empezó a caer. Pues entonces empezó a buscó como que protegerse. sí, quiso protegerse, yo lo entiendo, Claro. porque él tenía la sartén por el mango. Don Charlie, ¿en qué año entonces se inaugura el cine doble? El cine doble se inaugura el 5 de junio del 1975. Ah, pues hace poco cumplió, tenía un tiempo de haberse cumplido en junio pasado. Exacto, en junio pasado sí, pero tuvimos 25 años porque se cerró el 30 de diciembre del 1999. Claro, claro. Sí. ¿Y qué fue, no sé si recuerda, la creación del circuito de cine? ¿Qué sería esa parte que se manejaba en Santiago? Que le decían el circuito de cine o CCN. No, habían dos compañías exhibidoras, Sí. que era el circuito cinematográfico Cine Lama, que Ah, comprendía sí. el Cine Lama, el Cine Galaxia, el Cine Colón, y había cines en la periferia, como era el Cine Ideal, el Cine El Central. Jardín. Bueno, el Jardín era el Ideal, no, el Ideal creo que estaba en la Restauración, casi llegando a la Plaza a la Valerio. Entonces nosotros, en el año 1978, Sí. creamos el Cine Las Colinas, que era un cine doble, Ah, y mire, yo no ahí, recordaba ese. sí, entonces se llamaba Empresa Cinematográfica Maritza, la empresa de nosotros, porque, o sea, ya teníamos muchos cines, porque también habíamos cogido los cines de La Vega. Sí, El Rivoli y el Progresista lo habíamos tomado en alquiler, sí, y ya era un circuito ya. que tenía 10 salas. Pues en su momento Santiago llegó a tener una gran cantidad de salas de Sí, cine. sí. Eh, ¿Alguna anécdota, don Charlie, que usted recuerde de esos más de 20 años en el cine doble tras la administración del mismo? Que usted recuerde así, que quizás le evoque, quizás hasta alguna anécdota jocosa o algo que haya sucedido. Bueno, como siempre, en el año 1986, Sí, hasta el año 1986, en la capital, vamos a decir, había dos circuitos. sí, Uno que era Cinedom, que era de Gustavo Turul, sí, Turul. y que también estaba aliado con Víctor Carrady. Ujú. Entonces nosotros estábamos aliados a lo que era Gometco Dominicana. Entonces en el año 86, ese padrino que teníamos nosotros, que era Gometco Dominicana, Sí, vendió la empresa en Santo Domingo. sí, Entonces
nosotros vamos a decir nos quedamos como en el aire, pero Gustavo Turul, como buen comerciante, dijo no, vamos a repartir las películas buenas se van a exhibir en los 2 circuitos en Santiago, y así fue, o sea... Qué bien, qué bien. ¿Y cómo se determinaba eso? Por ejemplo, si habían películas taquilleras o películas importantes, con tantas salas de cines en un momento dado, el Teatro Colón, el Grupo Cinelama y ustedes, una misma película, una misma cinta era paseada por diferentes cines. Sí, la misma película, o sea, había veces que la compañía distribuidora en la capital no tenía más que una sola copia, entonces teníamos que darla simultánea. Entonces generalmente nosotros empezábamos primero, el Cine Colón o el Galaxia media hora después, y había entonces un motor que llevaba los rollos, porque ahora las cosas son distintas. Ya esos rollos que se usaban antes, ya es diferente, ahora es otro tipo de otro equipo. mecanismo. Ese era el funcionamiento que había. Ese era el funcionamiento que había. Pero entonces, don Charlie, si por casualidad, la mala casualidad de la vida, estando presentándose en el cine doble, se rompía o algo así, o se tuviera algún desperfecto, ¿qué pasaba con él? No, es que, o sea, generalmente si se rompía, ¿qué pasaba? Eso se empataba, eso se empataba rápido, o sea que eso no era el problema. El problema era, por ejemplo, si al motor que llevaba el rollo tenía un accidente o se le pichaba una goma, entonces el otro tenía problemas porque tenía entonces que parar la proyección hasta que llegara el motor. Sí. ¿Qué era lo que más le apasionaba, don Charlie, del trabajo de haber estado en el cine doble? Bueno, lo que a uno le apasionaba era cuando uno exhibía una película taquillera, como se decía, y uno contaba con un público numeroso, que tú veías a la gente, la sala llena y que tú devolvieras a la gente. Ya esas cosas no se ven, ya el negocio de cine aquí ha declinado mucho. Aquí con esas alternativas que tiene la gente con Netflix, con Phantom, las diferentes plataformas que hay, ya uno va a un cine aquí que yo no sé si el de la Plaza Internacional lo cerraron y solamente está abierto el de Bellaterra. No, al revés. Es al revés. El de Plaza Internacional está abierto, que es Cinema Centro, de la gente de Carrara. De Carrara. Y el que está cerrado, el Palacio del Cine está cerrado. Sí, bueno, el Palacio del Cine está cerrado porque ya eso de los Turul no existe. Sí, exacto. Esta gente, los Corripios, compraron esa empresa, Palacio del Cine. Compraron lo que era Palacio del Cine y eso se quedó en manos de ellos, pero que ya uno va al cine con todo y que las butacas son más cómodas y todo, y uno puede encontrarse que hay 6 personas en el cine, o sea que ya la gente no va al cine. Yo no sé cómo ellos se hacen con los gastos que tienen de alquiler, no sé. Don Charlie, hablando de ustedes de taquillera, que usted recuerde, pudieron haber muchas, pero que usted recuerde, ¿cuál fue la película que más personas usted recuerda en el cine doble? Nueva York. Eso. Mire, yo estaba pensando en esa, pero lo dejé tranquilo, porque yo recuerdo haber ido a esa película protagonizada por, Dios mío, pero ahora me fue el nombre. De Luisito Martí. Sí. Yo recuerdo que ya estando dentro, en la primera sala, que era donde en la parte de la recepción, de tantas personas que llegaron a entrar y empujándose para entrar, rompieron el vidrio de entrada. Sí. ¿Usted se recuerda de eso? Sí, porque yo me recuerdo. Pero no fue una sola vez, eso sucedió en otras ocasiones. Por ejemplo, la película más taquillera, en el año que el cine empezó, fue Tiburón 1. ¡Wow! Que fue en Navidad, la Navidad de 1975. Sí. Y qué sé yo, otra película que fue una cosa del otro mundo fue La Mochila Azul. Aquella mexicanada con Pedrito Fernández. Sí. Sí, pero Nueva York, eso fue una cosa del otro mundo. Yo lo recuerdo. Habiendo otra sala de cines con diferentes circuitos, diferentes empresas,
¿A qué usted entiende, don Charlie, que se debió el éxito del cine doble? Bueno, el cine doble era un cine más moderno, tenía parqueo, que esa era una Sí, es facilidad cierto. porque, por ejemplo, si uno iba a un cine del centro de la Es ciudad, cierto. había que dejar el carro botado. Es cierto. Además de eso, que ya la gente del centro de la ciudad estaba desplazándose Sí. hacia acá. Sí, sí, Y sí, propio es que tú ves que ya hoy en día el centro de la ciudad no vive nadie. Sí, 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 Ahí sí. hay muy pocas Sí, pocas sí. personas. Y ha sucedido así, aunque lo han intentado buscarle la restauración y buscarle a través de mucho trabajo, de una asociación de tiendas y de empresarios, pero la verdad que se le ha dificultado mucho porque por el movimiento, sobre todo, de carros y de parqueo, de pocos parqueos, hace muy dificultosa Sí. la estadía. ¿Ustedes recuerdan el motivo de por qué cuando en el año 79, en el Ciclón David, el cine doble o la empresa hizo una acción con damnificados o con el asunto del agua, si yo no mal recuerdo? Sí, creo que fue un movimiento que se hizo como en ese momento para dar agua a aquellos que habían sufrido. No sé si usted recuerda esa parte. No, yo no recuerdo, ¿no? Porque yo que vivía detrás del cine doble, sí recuerdo que se dio esa acción de colaboración de parte del cine doble a personas que iban solicitando agua por asuntos en aquella oportunidad. Bueno, pues fíjate, Jordi, yo no recuerdo, pero realmente el ciclón David, sí, fue un 30 de agosto del 79, Sí. me parece, causó mucho daño en todo lo que fue el sur. Aquí en Santiago no fue un desastre. No fue un desastre. Nosotros tuvimos que, por unos días, nos vimos privados de suspender porque había problemas con el envío de las películas, porque la capital era un caos. Ya. Total, yo me acuerdo que en ese entonces yo fui a la capital y busqué algunas películas, busqué material para que Sí, nosotros pudiéramos exhibir aquí. Sí. Además de eso, que había problemas con la electricidad, Sí, con sí, la sí. generación Claro. y eso. O sea que... Ya. Finalmente, don Charlie, ¿volvería usted a pasar por la experiencia que tuvo con el cine doble? Cine, no. 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 Ya en este país, tú ves que en los Estados Unidos todavía el cine es negocio, Sí. pero aquí en República Dominicana yo no creo que el cine vuelva. Porque es que, fíjate, en aquellos años no había pueblo, Licey al medio tenía cine, Tamboril tenía cine, todos los pueblos pequeños y grandes tenían su cine. Tenían, todos tenían. Y hoy en día, bueno, creo que aparte de Santiago, San Francisco de Macorís, creo que San Pedro también, Sí. La Romana, pero hay ya muy pocos cines y los cines que hay pertenecen a esos circuitos, Sí. al circuito de Carradía, O al Palacio del Cine. o al Palacio del Cine. Yo creo que todavía aún así hay gente romántica, que son los que mantienen parte de ese cine. que quieren, que les gusta ir al cine. Don Charlie, muchas gracias por su tiempo, su atención. Bueno. Y la verdad que un verdadero placer haber recordado anécdotas con usted de esos años. Gracias, Jordi. Gracias. Vamos a la pausa.